los corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos con nosotros a Saúl, así que antes de nada y como siempre empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo ponemos todo en manos del Señor para que esto pueda ser de ayuda a quien lo necesite. Saúl, ¿qué tal estás? Pues bien, tío. Bien, bien. Está por aquí un poquillo tormentuoso, pero estamos bien. Muy bien, me alegro de saludarte. Fue un placer conocerte en la peregrinación a Covadonga en verano y me gustaría que compartieras tu historia con los miembros de este canal. Creo que puede ser útil para la formación de los propios católicos, para la de los evangélicos que me siguen, para que puedan ver también esas semejanzas que hay en nuestras historias y también para la de algún testigo que pueda escucharte y que pueda llegar a plantearse algunas cosas. Me gustaría que empezaras contándonos un poco cómo ha sido tu historia, tu vida. Tú fuiste bautizado como católico al nacer, naciste en una familia al principio católica. ¿Cómo ha sido tu historia? Pues no. Yo no fui bautizado al nacer ni católico. De hecho, vengo de una familia que, bueno, de una de las a las del protestantismo, como tantas decisiones tienen, pues una de ellas es los Testigos de Jehová. Y mi familia, sobre todo por parte de mis abuelos, ambas partes, aunque una familia más que otra, pues han sido practicantes. De hecho, bueno, ya quizás un poquito más adelante te mencionaré también el tema de que mi abuelo estuvo en prisión 4 años por no querer jurar bandera, puesto que los testigos de Jehová no son, digamos, apolíticos, no tienen ninguna afiliación y para ellos incluso es idolatría el tema de saludar la bandera y tal, pero bueno, eso lo dejamos ya si quieres más para adelante. Y bueno, mi familia nuclear, lo que serían mis padres, sí que tienen, digamos, pues esa herencia, ¿no? de los testigos de Jehová por parte de sus padres. Ellos fueron bautizados, han sido practicantes cuando jóvenes, pero sí que es cierto que cuando me tuvieron a mí ya no eran practicantes y, por así decir, están excomulgados, ¿no? Los testigos utilizan el término de expulsado. Y bueno, aún así mi padre, sobre todo mi padre, me educó, ¿no? Y me dio las enseñanzas de la Biblia, según la interpretan los testigos de Jehová, criándome con el libro de mis historias bíblicas, que creo que tiene que estar por ahí, y dándome, bueno, pues ciertas enseñanzas, ¿no? Y transmitiéndome esa inquietud por las cosas de Dios. Así que un poco en origen eso. Es interesante que hayas definido los testigos de Jehová como una rama del protestantismo, porque cuando yo era pequeño, como mi, digamos, congregación también era minoritaria, la gente nos confundía con los testigos de Jehová y entonces yo me ofendía muchísimo y decía, no, eso es una secta y demás. Pero claro, a día de hoy te das cuenta de que una vez se abre la veda, ahí entra todo y que las consecuencias de la reforma protestante han estado ahí. Es decir, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos vienen del segundo gran despertar americano, que no deja de ser consecuencia del primero. Es todo la protestantización, la democratización de la religión, ¿no? El libre análisis y demás. Entonces, secularización, sí. Efectivamente. Entonces, cuando tú llegaste a ir a algún colegio concertado, ¿tuviste algún contacto con la Iglesia Católica en algún momento de tu vida hasta ahora? Sí. No, yo al principio fui a un colegio público, pero sí que terminando instituto, que no llegué, digamos, a terminarlo formalmente, sino que por cosas de la vida yo era bastante gamberrete en aquel momento, acabé haciendo una FP y fue en un colegio católico, fue en el colegio de los salesianos. Y allí fue, digamos, que el primer contacto, ¿no? A duras penas, porque bueno, ya sabes también cómo está un poco el patio, pero sí. Fue, digamos, el primer contacto, ¿no? Y me llevé unos cuantos de palos porque yo por entonces sí que era practicante, sí que iba al Salón del Reino, ¿no? Donde ellos pues tienen sus reuniones. Incluso estaba en preparación para bautizarme, cosa que no llegué a hacer, pero ese fue el primer contacto, ¿no? Pero claro, ellos nos dan una formación muy anticatólica, esa es la verdad. O sea, los católicos son unos idólatras,
que le rezan y oran a los muertos. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Que ya te deja, pues, con bastante resquemor, ¿no? ¿Esto de la gran ramera también se dice o ahí Sí, no? sí, claro, claro, por supuesto, es dogma, prácticamente es dogma dentro de los testigos de Jehová. O sea, la gran ramera es la Iglesia Católica, está clarísimo. Cuéntanos un poco cómo funciona el Salón del Reino. ¿Qué es lo que uno debe esperar al acudir al Salón del Reino? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco del funcionamiento interno. Bueno, el funcionamiento interno básicamente se basa en lo que podríamos decir una sinagoga, o sea, un sitio donde se encuentran, ¿no?, los hermanos testigos de Jehová, como ellos también se van llamando, y, y básicamente consiste, pues, en reuniones que giran en torno, ¿no?, supuestamente, a lecturas de la Biblia, ¿no?, y a reflexiones acerca de las enseñanzas que esta nos deja, claro, todo esto según su interpretación. O sea, no nos llevemos a engaño, o sea, pero sí, y funciona, pues, básicamente así, digamos, te ofrecen, porque la mayor parte de veces no es lo común, no es lo normal que uno vaya allí, ¿no? Y digamos que pida un estudio bíblico que ellos ofrecen, sino más bien es al contrario, te llega. Entonces, a mí me llega, ya mi padre, bueno, mi familia, digamos que había preparado la tierra, ¿no?, para que pudiese crecer, la semilla. Y, yo en un momento de mi vida, pues, mi padre, por motivos de trabajo, se tiene que ir a otro país a trabajar, y es cuando yo asisto a una conmemoración, ¿no? Que esto es una de, eh, prácticamente podemos decir, una de las únicas fiestas que tienen, porque, bueno, y sí se podría considerar fiesta, que no, donde conmemoran la muerte de Jesucristo, ¿no? Y se pasa también el vino y el pan. Lo que ¿Esto, pasa esto, que perdón, ¿esto cuándo se celebra? esto se celebra una vez al año y suele ser, cercano, o sea, posterior más bien a Semana Santa. Mm, hay una cuestión que a mí me da curiosidad que, claro, lo veo mucho en el mundo evangélico, ¿no? Hay textos enteros de la Biblia que es como si no existieran, pero con los testigos de Jehová me pasa todavía mucho más fuerte. O sea, porque es cierto que, bueno, hablaremos de la traducción del Nuevo Mundo y demás, pero es cierto que cuando se lee allí la escritura y demás, y el Señor dice, cada vez que hagáis esto en conmemoración mía, o sea, cada vez que os juntéis a hacer esto en conmemoración mía, aunque ellos tienen una interpretación, digamos, torcida de lo que es una memoria para un judío, pero aunque sea solo de recordar, ¿por qué lo hacen solo una vez al año? Es que no lo entiendo. Yo te puedo decir, llanamente, que porque patata, porque en realidad el significado profundo, o sea, es una cosa que, pues, digamos que ellos se inventan. No tiene una base bíblica, no dice tampoco en las Escrituras que te tienes que reunir, ¿no?, o celebrar la conmemoración una vez al año. Por tanto, es algo que se sacan ellos más bien de la manga, ¿no? Es como, pues, una vez al año, como si fuese una especie de cumpleaños. Una cosa también rara, porque ellos no celebran los cumpleaños, pero bueno. ¿Eso cómo es? ¿Lo de los cumpleaños? Básicamente es un bajón, la verdad, es un bajón. Ellos se basan en la muerte del primo, ¿no?, de Jesús, cuando le cortan la cabeza y lo ofrecen en una bandeja de plata, ¿no? Y como fue por el cumpleaños de una princesa, si no me equivoco, pues básicamente eso lo que quiere decir es que los cumpleaños son malos per se, porque sucedió eso. O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Porque entonces, no sé, pues, deberíamos de prohibir casi cualquier cosa, ¿no? Porque se han abusado con muchas cosas. O sea, no sé, esto es como el considerar que un bolígrafo sea un arma. Bueno, en función de cómo yo utilice esta herramienta, ¿no? Si te la clavo en un ojo, pues te aseguro de que te voy a hacer un buen daño, pero no es esto un arma, sino más bien es como yo le doy el uso. Entonces, bueno, una cosa que es más irracional que otra cosa y básicamente, bajo mi punto de vista, una forma de dominio, o sea, porque no olvidemos que esto es una secta. Así que, Qué fue para ti, digamos, el disparador? Aquello que te hizo darte cuenta que a lo mejor
podía eso no ser la verdad, porque entiendo que vosotros, cuando nacéis en el entorno de los testigos, os pasa como a los evangélicos, habéis crecido en la verdad, veis al resto de las personas como unos réprobos, unos pobres condenados que no conocen a Dios, Mundanos. claro, que no conocen su evangelio, que no... Entonces hay que predicarles a los pobres porque si no, pues se van a perder, porque... Entonces, esto, explícame un poco cómo fue que te diste cuenta que, oye, pues a lo mejor no crecí en la verdad, a lo mejor estoy equivocado. Pues no fue directo, ¿no? No fue algo en el que yo, pues, no sé, un día empecé a reflexionar, ¿no? Acerca de si, cuestionándome acerca de si eso era la verdad o no, sino más bien fue un proceso lento y, y bastante largo, en el que yo en primera instancia no me doy cuenta de que eso no sea la verdad, sino simplemente me alejo, ¿no? En noviembre de 2017 yo le digo al que me da el estudio, porque como te contaba anteriormente, más bien ellos te llegan y lo que te ofrecen, ¿no? Como buen mundano que uno es hasta el momento, darte un curso bíblico y podríamos decir, ¿no? Haciendo una especie de, bueno, de símil, que sería lo que sería la catequesis. Y ellos pues te van formando en su doctrina, ¿no? En su forma de interpretar la Biblia. Bueno, yo llamo al noviembre, finales de noviembre, a este hombre que se encargaba de darme el estudio. Me pegué dando el estudio pues como 4 años, cosa que es anómala en, digamos, en el mundito el mundo de los testigos, porque suele ser una cosa de un año, no llega más. O sea, una cosa de un año y ya pues, el estudiante decide si se bautiza o no, ¿no? Yo lo alargué bastante por tema de que es curioso esto, de que no sabía 100%, ¿no? Si era tan así como ellos dicen que es la verdad y porque veía que era un compromiso grande, ¿no? También por cierto miedo, esto no puedo tampoco ocultarlo ni negarlo, bueno, de las prácticas que ellos tienen cuando uno se bautiza, pero luego con el tiempo se enfría o directamente apostata, ¿no? Según ellos, puesto que te condenan al ostracismo. Entonces, teniendo yo familia que aún todavía estaba dentro y que gran parte de ellos pues tienen esta enseñanza como algo, en fin, algo importante en sus vidas, tampoco quería yo dar ese paso para que luego pues hubiese consecuencias, ¿no? Este fue un poco un cúmulo de todo. Y bueno, básicamente eso llamo al encargado de darme el estudio y le digo que no voy a continuar, que me ha salido un trabajo. Yo estaba al mismo tiempo estudiando en un colegio católico, cosa rara, pero que yo seguía teniendo ese anticatolicismo, ¿no? En mí, e incluso muchos años más tarde, pues eso seguía siendo así. Y bueno, ceso de dar el estudio, ceso de reunirme, sí que sigo practicando un poco, diríamos, por tradición, ¿no? Esto de hacer la conmemoración, de asistir a la conmemoración. Y alguna que otra asamblea, porque esto es otra de las celebraciones que ellos tienen cada cierto tiempo, depende del año, quizá cada 3, 4 meses, hacen una asamblea donde se reúnen pues, de diferentes testigos de Jehová de diferentes provincias y se hace una serie de discursos durante 3 días, 4, los que se considere. Y poco a poco, pues eso, voy perdiendo contacto. La cosa es que en este transcurso, bastante tiempo más adelante, llego al ateísmo. O sea, no es que solo, digamos, llegue a la conclusión de que los testigos de Jehová no tienen la verdad, sino que dejo de creer en Dios y me convierto en un ateo. Así que eso como introito. Y luego lo que sigue, pues son varios años en los que yo pues sigo en mi ateísmo. Sí que es cierto que ahora, ¿no? Que lo miro con perspectiva y mirando hacia atrás, ¿no? A todo pasado, como se suele decir, me doy cuenta de prácticamente la depresión que me iba sumiendo, ¿no? Puesto que cuando uno, no sé, creo que lo decía Chesterton, cuando uno no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Y eso encierra una gran verdad, porque uno lo que acaba haciendo es cometer idolatría, ¿no? Dándole la importancia que realmente tiene Dios en la vida de todo cristiano y dársela pues a uno mismo, con el culto al cuerpo o alguna ideología, y acaba uno cayendo pues en fin, en ciertas cosas que lo único que hacen es destruirte por dentro. Mm,
¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? Pues fue, fue curioso. Fue también, al igual que me fui alejando poco a poco de los testigos, mi encuentro con Cristo también fue una cosa que se fue fraguando de manera lenta. Eh, yo cuando salgo de todo esto, ¿no? Me convierto en ateo y, bueno, subsisto ahí como puedo durante, no sabría decirte, unos cuantos de años, perfectamente 4 o 5 años. Me da por estudiar, cosa que anteriormente no había pasado. Yo no era una persona de estar estudiando ni de estar leyendo mucho, la verdad. Prefería entretenerme con otras cosas, con otros placeres. Y, y bueno, voy estudiando el tema político, me voy dando cuenta, ¿no? de la pantomima, ¿no? Que es bueno, el comunismo, el socialismo, todo este tipo de cosas que crean estas ideologías que lo que pretenden es globalizar el mundo y tal, dándole, pues prácticamente porque es una, como decíamos antes, una secularización de la religión dando sus propios dogmas, ¿no? Entonces llego al liberalismo y empiezo a estudiar esos dogmas que el liberalismo presenta y, bueno, los hago míos y los pondero, ¿no? Pero analizando un poco cómo se fundó el Norteamérica, con cierta admiración, por supuesto, me empiezo a dar cuenta de que los padres fundadores son cristianos, ¿no? Son protestantes, son supuestamente cristianos y, y me quedo un poco atónito, me quedo como, me parece raro, o sea, una persona para mí, claro, una persona inteligente no podía ser una persona creyente. O sea, una persona inteligente y con conocimiento no podía estar practicando una religión o no podía tener una creencia, porque a mí me parecía eso algo, pues, oscurantista, algo, no sé, naif, algo... Yo la verdad que esgrimía bastante estas palabras de Marx, ¿no? De que la religión es el opio del pueblo. Estaban llenas de engaños, que lo que pretendían era hacerse con el dinero de las personas y toda esta historia. Pero bueno, sí que sigo teniendo esa curiosidad, ¿no? Y muy poco a poco empiezo un poco a ceder, ¿no? En mi soberbia, porque francamente estaba lleno de soberbia. Y voy cediendo un poco, voy considerándolo, digo, bueno, ya no me parece algo tan estúpido, ¿no? El que una persona sea inteligente y sea religiosa y tenga una creencia en Dios. Entonces me voy acercando y conforme me voy acercando llega un día en el que ya no puedo más, o sea, me pego el día, ¿no? Viendo vídeos, buscando información de si realmente existe Dios. Llego a un hombre que publica un libro, que a ver si alcanzo a cogerlo y lo enseño aquí. Este de aquí, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, ¿no? De José Carlos González Hurtado. Buenísimo, la verdad, lo recomiendo. Y bueno, me empiezo a dar cuenta, ¿no? Que ya no es solamente los políticos, ¿no? Que fundaron el Norteamérica, sino que ya son los propios científicos. O sea que gran parte de los científicos son creyentes y muchos de ellos son cristianos. Entonces, claro, ya digo, esto no puede ser, me están tomando el pelo y llega un día en el que yo ya no puedo más, no puedo más, y antes de dormir se me ocurre el hacer una oración. Digo, mira, yo no puedo seguir así, voy a hacer una oración, no pierdo nada. Además, fue una oración muy descreída, o sea, no fue algo pensando, bueno, quizá no, sino que, mira, eh, me rindo, voy a hacer una oración, no pierdo nada, si no pasa nada, que lo que yo esperaba precisamente era eso, que no ocurriese nada, pues nada, sigo para adelante y listo, no hay mayor problema. Pero bueno, voy a hacerlo. Hago esa oración y me echo a dormir. Eh, con la cosa de que me despierto a las 3 de la mañana con una pesadilla que no es normal. O sea, no es una cosa normal. No es algo que uno diga, uy, he comido fuerte y qué cosas más raras que he soñado. No. O sea, es algo que se escapa, ¿no? A lo natural. Hasta el punto de que, bueno, yo soy un tío bastante grande, bastante fuerte. No suelo emocionarme mucho.
pero me levanto llorando, llorando desconsoladamente como si fuera un crío de 3 años, ¿no? Hasta el punto de que tengo que llamar a mis padres, del desazón que tenía dentro, ¿no? Y de lo que había visto. Entonces, claro, mi oración consistía en pedirle a Dios que si verdaderamente existiera, o sea, perdón, si verdaderamente existía, que me diese una señal. Y ahí vino la señal. Entonces, ya a partir de ahí me doy cuenta de que esto no es broma, esto no es elocuraciones, esto no son cuestiones sentimentaloides, no, no, no. O sea, que aquí hay una verdad. Aquí hay una verdad y eso también se me confirma porque no es un sueño, ¿no? Que podríamos decir, bueno, entra dentro del radio de la casualidad. Puede ser perfectamente una casualidad. Yo cuando cuento estas cosas, sobre todo a mi círculo cercano, pues me dicen, no, hombre, eso quizás es que tú estabas como condicionado, ¿no? Condicionado por tus pensamientos. Y que va, ¿no? Porque yo hice la oración totalmente descreído. Pero también esto se me confirma porque no es una, sino que esto empieza a repetirse. Y yo empiezo a tener miedo y a sufrir en silencio, porque claro, como te he dicho, esto lo cuentas y te miran como un loco, te miran como a un zumbao la cabeza. Hasta el punto de que en varias ocasiones mmm, me levanto y me voy por la mañana a buscar a un cura, ya por miedo. O sea, todavía no, digamos que no había aceptado yo, ¿no? Eso de que el catolicismo es la religión verdadera y por instinto me voy a buscar a un cura. O sea, una cosa que no sé. Y bueno, aún así, no sé, quizás sea por suerte, ¿no? Solo Dios sabrá. Me encuentro que está la parroquia cerrada, cosa rara, pero bueno, aún así, pues busco mucha información, ¿no? Ahí también, pues ahí te conocí. Empiezo a ver también algún vídeo que otro tuyo, de Santiago Alarcón, ¿no? Todos estos grandes apologetas que tenemos a día de hoy, gracias a Dios. Yo no soy uno de ellos, ¿eh? Eso está clarísimo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues gracias a ti, porque precisamente eso, y además yo creo que eso también lo vimos, ¿no? Lo experimentamos allí en la peregrinación. Yo veo a Santiago, que me identifico mucho con él precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque está esta cosa que uno siendo evangélico te confunden, ¿no? Con los testigos de Jehová y viceversa, ¿no? Quizá a nosotros digamos que se nos confunde menos porque, bueno, a los testigos se les confunde menos porque no llevan ningún signo religioso, o sea, no llevan una cruz ni nada de esto, no llevan ningún tipo de imagen. Y quizás pues un evangélico sí, ¿no? Pero bueno, empiezo a identificarme muchísimo con Santiago, ya cuando veo tus vídeos, cuando la entrevista tuya con Santiago, digo, este muchacho, o sea, hay muchísimas cosas en común, ¿no? Y gracias a eso empiezo a aceptar más, ¿no? El tema de, oye, pues espérate, estos chavales no parecen tontos, o sea, y además dan unos argumentos bastante buenos, ¿no? Entonces, poco a poco voy abrazando esa idea, ¿no? Ese acercamiento al catolicismo, ¿no? Y el catolicismo en sí. Y ya digamos que el acto se consuma cuando en Semana Santa voy con un amigo a Sevilla y empiezo a ver un poco, ¿no? Empiezo a acercarme hasta que ya, digamos que confirmo, ¿no? Me reafirmo y digo, sí, la Iglesia Católica es la única y verdadera. Entonces, esto no porque sí, o sea, esto es por toda la debacle de cosas que venían sucediendo, ¿no? Y una reflexión interna donde yo, pues, voy llegando a conclusiones, ¿no? Y cierto, quiero decir con esto, no es que a ver, tampoco tengo nada en contra, ¿no? Que la Semana Santa en Sevilla, pues sea, no sé, un modelo, ¿no? En el que uno vaya y diga: "Guau, aquí se ve verdaderamente la catolicidad". No, no, no. Más bien de un ejemplo particular, ¿no? De personas que verdaderamente, ¿no? Son practicantes, son devotas y me van enseñando, ¿no? Y esto de manos de un amigo mío, él me va explicando, ¿no? Porque yo no entendía, bueno, y por qué los pasos, ¿no? Y por qué las imágenes, y él me iba explicando. Entonces, ahí, pues, llego a la conclusión de que la Iglesia Católica es la verdadera, me compro un rosario, no sabía rezarlo ni nada, pero bueno, me lo compro
Amigos, Allí, próximo rosario. sí, sí, sí. Yo lo tengo por aquí, que siempre lo tengo y siempre lo llevo puesto. Y sí, sí. Y bueno, lo compro allí en Triana. Muy bien. Y, y nada, a la vuelta a casa, claro, uno cuando descubre algo, yo creo que es algo también natural, ¿no? El querer comunicarlo, al menos así lo expreso yo, lo siento yo. Intento pues, un poco comunicar esto con mis parientes que son educados en los testigos de Jehová. Entonces, bueno, evidentemente eso no casa ni con cola, pero bueno, yo aún así tengo esa necesidad, ¿no? De expresarlo y de ver. Ahí entonces ya es cuando empiezo a volverme medio loco porque lo único que hago es consumir vídeos de apologética, me pego el día viendo a sacerdotes, a curas, que ya mi padre y mi madre ya como extrañados, ¿no? No te irás a hacer cura, ¿no? Por Dios, todo el día escuchando los curas, no sé qué, muchachos, sal, hombre, que eres joven. Y yo, no, a mí déjame a mí con los carcas que yo me avío. Y nada, y con esta pulsión tan grande que estaba teniendo, pues empiezo a buscar, ¿no? Digo, tiene que haber alguna forma de, no sé, reunirme con personas que ya no solamente que lo comuniquen, ¿no? Como haces tú y hace Santiago, ¿no? Y otros tantos, sino estar allí presente, ¿no? Pues gracias al padre Javier Olivera Rabasi, en uno de sus vídeos, él dice, ¿no? O sea, que hay una peregrinación que es en Covadonga y que recomienda mucho a aquellos jóvenes que, bueno, que se acerquen allí, ¿no? Y que vayan a la peregrinación. Entonces empiezo a mirar, eso está evidentemente para Asturias, está en Oviedo, y claro, yo soy de Andalucía, yo soy de Huelva. Entonces me queda bastante lejos, pero aún así es tanta esa pulsión, ¿no? Que yo tengo por dentro que digo, mira, lo necesito. Necesito porque necesito aclarar mis ideas, también necesito conocer, ¿no? En carne y hueso estas personas que han tenido experiencias parecidas y que han pasado por algo similar. Y entonces, pues, de una me apunto y tiro millas con el coche para Oviedo. Pues sí, fue maravilloso. Hay algo ahí que es interesante, que muchos de los que somos conversos y venimos de otras confesiones, digamos, donde no se tiene este sentido de apreciación por la liturgia, porque no hay sacrificio, no hay misa, hemos llegado con mucho interés a la misa tradicional, que para el que no lo sepa, la peregrinación a Covadonga es una peregrinación que se celebra con el rito extraordinario y me parece que ese sentido de misterio, ese sentido de algo más grande de lo que tu mente pueda entender, esa escapada del gnosticismo protestante, ese absoluto silencio para la meditación, ese cesar de tanta palabrería y poder realmente concentrarte en lo que se está viviendo, es algo que a muchos nos ha tocado el corazón. Yo recuerdo verte en la misa del primer día, que estabas derrumbado y me pareció increíble porque me sentía tan identificado contigo toda la vida pensando que no podía tener nada que ver un testigo de Jehová con un evangélico. Y me doy cuenta de que las experiencias son muy parecidas. De hecho, quería reseñar que, por ejemplo, la Semana Santa de Sevilla, que lo has mencionado, eso era algo que yo lo decía exactamente igual que tú y me costaba mucho precisamente por la iconoclastia, ¿no? Que nos han enseñado. Pero te aseguro que si volvemos a hablar esto dentro de un año, me dirás que la piedad popular juega un papel importantísimo en la evangelización de los más sencillos. Es algo que, por ejemplo, es nuevo para mí. Entender el papel tan importante que tiene la piedad popular en llegar al corazón de los pueblos, en la enculturación del evangelio. Quería preguntarte un poco más sobre el funcionamiento propio de la organización. Es decir, es vertical, hay una especie de cuerpo gobernante o algo así, y luego la cuestión de la imprenta. Cuéntanos un poco esto, cómo funciona económicamente, cómo se financian, el tema de los locales y todo esto. Pues sí, sí, esto es tremendo. Sí, hay un cuerpo, se le llama el cuerpo gobernante, ¿no? O también el hermano fiel y discreto, cosa que ya, amigos míos,
que les haga sospechar, que se levanten las orejas, porque esto de discreto, ¿a qué me sonará? No sé. Y bueno, y es un cuerpo, digamos, es un cuerpo que según ellos, místicamente, pues gracias a Dios, van gobernando, ¿no? Digamos, a lo que sería la nueva Israel o al pueblo de Dios. También es, sí, que es piramidal, o sea, o sea, va por escalones, va por estamentos. El cuerpo gobernante, ¿no? Este hermano fiel y discreto, digamos que sería este grupo de personas que dirigen la organización. ¿Qué Y cuántas son? desde, no se sabría, porque como es fiel y discreto, es complicado saberlo. Ah, vale, vale. Correcto. Pero sí, es un grupo de personas. Viene de, o sea, es desde arriba hacia abajo y se va dividiendo, ¿no? Digamos, en primer lugar, lo diré, lo que serían siervos ministeriales, o sea, siervos que tienen, digamos, una zona, ¿no? Una zona donde tienen que predicar, ¿no? Con una serie de obligaciones, de cosas que tienen que hacer, de prédica precisamente, donde estas personas no tienen un trabajo, digamos, no sé, un trabajo tradicional, ¿no? O más bien formal en el sentido de serio, digámoslo así, ¿no? Una cosa más estable y seria. No, no. De hecho, muchas veces, si no viven de lo que son las donaciones, tienen pequeños trabajos donde ellos, pues, obtienen lo justo y necesario para vivir y se dedican por completo a la predicación, ¿no? Y a la guía de este ministerio, de esta zona que tienen. Se llaman, ¿cómo era? Siervo ministerial o superintendente de circuito, si no me estoy equivocando yo. Luego es el superintendente de circuito, luego está el siervo ministerial y luego ya por abajo estarían, digamos, en los locales, o sea, digamos, los locales pertenecientes a esa zona, los que podríamos extrapolar a los pastores, o sea, los ancianos, ¿no? Están los ancianos que son, ¿Hay pues, uno por cada local o pueden ser varios? son varios, pueden ser y creo que deben ser varios, ¿vale? Bueno, estos digamos que son los pastores que guían a la congregación, ¿no? Y luego también por debajo están otros siervos, no recuerdo ahora si siervos ministeriales no era, pero bueno, eran, no recuerdo ahora mismo el término, pero básicamente predicadores, ¿no? Y están lo a tiempo completo y a tiempo parcial, ¿vale? Se puede hacer a tiempo parcial, esto lo suelen hacer a lo mejor personas más bien digamos, de lo que sería la base, del estamento más bajo, donde son simples bautizados que van allí a reunirse y la única obligación que tienen es la de predicar y la de hacer asignaciones, que se le llama. Bueno, esas asignaciones pues son participación en la sinagoga, por así decirlo, o sea, en el salón del reino, porque ellos lo llaman salón. Bueno, yo he hecho, me las tenía que haber traído, las tengo que tener por ahí, porque te dan dispensas, por así decirlo, o sea, te dan papelitos donde tienen tu asignación y es en la plataforma, ¿no? Haciendo pues quizá una lectura de la Biblia y, mira, ya lo pillo de paso. Se realiza lo que es la escuela del ministerio teocrático, se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí es donde te vienen las asignaciones que se basan prácticamente en ejercicios de oratoria. O sea, aquí no sé si se verá un poquito. A ver. ¿Vale? Y si te fijas aquí abajo, pues que sí, cómo leer bien, etcétera. Cómo ser un buen discursante, en definitiva, porque lo que hacen es prepararte para poder captar, básicamente, con las prédicas a otras personas para, digamos que lubricar su... Es que me resulta muy interesante porque es idéntico, idéntico. Cuando uno estudia en entornos protestantes, casi todo es homilética. Es prepararte para ser un buen charlatán, aunque sea con Sí, toda la sí. buena intención del mundo, queriendo agradar a Dios y todo eso, que nadie lo pone en duda, pero todo tiene que ver con No, eso. yo no juzgo la fe de las personas que están ahí dentro,
Yo tengo que decir las cosas como son, es la verdad, son personas que están engañadas, yo he sido engañado, sé que en muchas ocasiones es muy duro y lo sé de buena mano porque mi abuelo pasó 4 años en la cárcel, él no ha renegado, por supuesto, él sigue en sus 13, aunque él ya no es practicante, él no va a ningún salón del reino, ni se congrega ya desde hace bastante tiempo, pero, o sea, fíjate tú, ¿no? Como una persona, como un hombre con 3 hijos en el mundo se pega 4 años en la cárcel por fe en lo que cree, porque tiene verdadera fe en lo que cree, aunque esté errado. O sea, yo eso no lo pongo nunca en duda, pero sí que es cierto que, bueno, el error está ahí. Sí, no, verdaderamente, o sea, la fe, la convicción y el deseo de hacer lo correcto que tienen muchas o incluso la mayoría de estas personas no lo podemos poner en duda, ¿no? Pero lo que queremos precisamente para personas así de fieles, pues es la plenitud del Evangelio, es por eso que hacemos todo esto. Y me resulta curioso porque varias de las cosas que vamos mencionando, veo que de alguna manera los testigos de Jehová recogen mucho la herencia calvinista, por varios Sí, sí, motivos. buah, es un complejo, o sea, es un compendio de herejía. O sea, por muchos motivos. En primer lugar, porque este tipo de agrupación congregacionalista, donde no hay un liderazgo claro o incluso individual, nace un poco de ese calvinismo, esa forma de ver a los que están fuera del grupo como condenados, que si no reciben, digamos, eh, la predicación y la acogen en sí mismos de forma individual e intelectual, pues no se van a salvar. Esa iconoclastia, ese simbolismo, un montón de cosas. Saúl, háblame un poco de cómo funciona el tema de los carritos. Los carritos que todo el mundo ve en la calle, explícanos un poco cómo les dan los turnos, quién paga todo eso, el tema de la imprenta, porque es la mayor imprenta del mundo, la de los Sí, testigos de sí, Jehová. sí, sí, totalmente, no, es un negociazo. O sea, te explico si quieres un poquito cómo funciona el negocio y ahora ya voy al tema de los carritos. El negocio es el siguiente, o sea, ellos tienen el mayor negociazo porque esto de los testigos de Jehová, digamos que lo inicia un predicador adventista que se llama Tate Russell, ¿vale? No tengo ahora mismo aquí las fotos, pero bueno, yo te las paso y tú las vas poniendo si quieres. Bueno, este predicador que viene pues, de los adventistas es un gran empresario. O sea, una persona que verdaderamente, no recuerdo si es 1910, 1900 por ahí, porque él muere, si no me equivoco, en 1916. Él tenía ya un coche, o sea, y un buen coche, teniendo en cuenta que en aquella época pues, hacía muy poco que se habían creado. O sea, era una persona que manejaba bastante dinero. Y, y el negocio funciona de la siguiente forma. Tú imagínate que tú coges a un empleado, ¿vale? Al que tú no le pagas por ese trabajo que va a realizar, lo que sería la prédica, porque, hombre, es, digamos, bueno, el mandato divino, ¿no? El ir a predicar. Va. Y lo que hace es ir encajando con esa excusa, ir encajando revistas por todos sitios para generar más adeptos, ¿vale? A la secta, porque es una secta, y ellos poder cobrarle, porque a las congregaciones se les cobra esas revistas, las revistas de las atalayas, y yo las tengo por aquí unas pocas. Estoy intentando hacerme con antiguas porque me gustaría introducirme más en profundidad en este tema. ¿Ves? Esto es un despertar. Ahí creo que se ve bien. ¿Vale? Que es, digamos, otra revista paralela a la atalaya, ¿no? Pues bueno, básicamente va de cosas concretas como, por ejemplo, esta, ¿no? Donde aprovechan para meterte, evidentemente, su doctrina, ¿no? La atalaya es, digamos, más un poco de análisis. Pero básicamente es eso. O sea, yo consigo que ciertas personas, con la excusa de esta labor en favor, ¿no? de Dios y de mandato divino, predicar, voy repartiendo estas revistas. Y todas estas revistas, al final del mes, pues si no se terminan, más o menos, pues ahí se tiene que quedar, ¿no? Pero la congregación, cada congregación tiene que pagarla. O sea, tiene que pagar toda la literatura que entra. Y mes a mes, con las donaciones
de los testigos que asisten al Salón del Reino es como ellos pagan esas publicaciones y esa literatura. O sea, Es si te decir, paras que a las pensarlo, es revistas, un win-to-win. o sea, es decir, que las revistas que técnicamente son gratis y que regalan por la calle, en realidad es un sistema de venta de esa imprenta central hacia todos los miembros que se congregan en los locales Eso es, y que tienen la obligación de pagar. claro. Ah, bueno, y esto también es interesante, que no casi se me escapa. ¿Cómo gestionan el tema de los locales? O sea, ellos se hipotecan, compran un... Más bien, no es que se hipotequen ellos, sino que hipotecan a los testigos de Jehová, porque ellos compran un, compran un terreno, ¿no? Construyen un salón del reino o dos, y luego ese terreno y esa construcción tienen que pagarla a los testigos de Jehová, tienen que dar donaciones para ir pagándola, y tienen que hacerse cargo de todos los gastos. Y una vez se acaba de pagar, lo que hacen habitualmente es comprar otro, mandar estos al otro local y este local venderlo. O sea, lo dicho, es un negocio redondo por ambas partes, porque tú no has pagado ese local, lo han pagado los testigos de Jehová, bueno, los feligreses, por así decirlo, y, y luego te aprovechas de ellos para a su costa ganarte el dinero que tú ganas por vender ese local, ¿no? Y ese terreno. Es tremendo, Es terrible, es terrible. es tremendo. O sea, es la sinvergonzonería, no conoce límites. Entiendo que la forma de captar a estas personas muchas veces es encontrar a alguien que está vulnerable, que tiene problemas, que es inmigrante. Sí, Porque esto es algo que, o sea, es cierto que hay que dar de comer al hambriento y vestir al desnudo y ir a por el necesitado para ayudarle, pero una cosa es eso y otra aprovecharte de la debilidad de una persona para tratar de llevarlo a tu terreno. En el mundo evangélico eso suele pasar en ámbitos más específicos, de tema de reparto de alimentos o con personas que tienen problemas con la toxicomanía. No sé si los testigos de Jehová tienen algún tipo de obra social que utilicen para captar gente o es simplemente identificar patrones en las personas que van por la calle, digamos, alguien que se le ve que está mal o lo que sea. más bien es fundamentado sobre todo, como hablábamos antes, en la retórica, o sea, en la dialéctica, porque son muy civilinos, o sea, ya no es solamente, ¿no?, aquel que está afligido o aquel que tiene, pues, ciertos problemas para aprovecharse, que también, ojo, también se hace. Pero ya es incluso a personas que tengan dudas, o sea, por ejemplo, yo no llegué a predicar formalmente porque para predicar formalmente los testigos de Jehová uno tiene que estar bautizado, ¿vale? Y ya entonces cuando sí que se te asigna, digamos, ese ministerio, ¿no? El de predicar. Y uno tiene que predicar ciertas horas al mes, ojo. O sea, luego tienes que informar acerca de que tú predicas ciertas horas al mes. Hay turnos, Esto, digamos. sí, podríamos decir que no turnos, sino que simplemente tienes que informar de cuántas horas hace lo que supuestamente, pues, bueno, supuestamente no, y sin el supuesto, o sea, es una obligación, que es predicar. Algo a lo que todo testigo de Jehová está obligado, ¿vale? A menos que haya, pues, causas mayores, ¿no? De una persona, no sé, que esté mal o tal, y aún así, en estas asambleas que anteriormente te mencionaba, siempre aprovecha, ¿no? Para ponerte un vídeo, sale el hermano testigo de Jehová, la hermana testiga de Jehová, que están o bien tullidos o tienen, pues, cualquier tipo de enfermedad o imposibilidad, pero aún así no se rinden, ¿no? En este ministerio de la prédica. Y siguen predicando hasta el punto de, no sé, te ponen ejemplos muchas veces que son un poco quizá bizarros, en el que hay una persona que prácticamente, pues, es paralítica, de cuello para abajo no pueden hacer nada y aún así por teléfono, pues él predica y hace su labor, ¿no? Como también aprovechan para meterte siempre el ejemplo, ¿no? O la parábola de la viuda que no tenía prácticamente dinero para nada, pero aportaba al templo y tal, ¿no? Hasta lo poco que tenía, pues lo daba, ¿no? Y eso es una muestra de su fe y eso aprovechan para coaccionarte, porque en definitiva lo que buscan es la coacción, y hacerte guerra psicológica para que tú, pues, caigas en sus redes y hagas lo que ellos quieren que hagas. Respecto de la membresía a los testigos de Jehová, es cierto que hay una
especie de vigilancia mental sobre la persona. O sea, ¿esto de los PIMOS existe? Sí, totalmente. Explícanos cómo funciona esto. Pues mira, los PIMOS, tristemente, son personas que, digamos, no han corrido la suerte que he corrido yo, porque gracias a que gran parte de mi familia sí que es testigo, bueno, más bien ha sido testigo, y no están ahora mismo practicando, no están ejerciendo, pues yo me puedo beneficiar de que no me van a condenar al ostracismo. Pero en familias que sí que son practicantes y que sí que continúan con esa labor, condenan al ostracismo a las personas que, digamos, se alejan, no de una forma en la que uno, digamos, que sigue comulgando, ¿no? Por así decir, con las creencias, ¿no? Y con los testigos de Jehová, pero simplemente se ha enfriado, que es un término que se utiliza, que se ha enfriado su fe, sino más bien aquellas personas que son expulsadas. Eso también me suena, ¿eh? Lo de enfriar. Sí, ¿no? Sí, sí, son personas que están. Y luego te citan el texto bíblico, ¿no? Donde te tendrás, o sea, no dejarás de reunirte, tal, no sé qué. O el de espero que seas caliente o frío, porque si estés tibio te vomitarás de mi boca. Bueno, pues este tipo de cosas para hacerte la guerra psicológica. Pero se centra sobre todo, ¿no? En las personas que sí que han sido practicantes, pero por algún escándalo, que sería un pecado, ¿no? Lo que sería un pecado, por ejemplo, no sé, una persona que comete adulterio y eso llega a saberse porque se le comunica a los ancianos vía esa persona que ha cometido ese pecado, ¿no? Y ese acto, tanto una parte como la otra, o vía que algún hermano, que esto también, no sé si has leído la novela de Orwell, pero vaya tela, o sea, algún hermano que te haya visto cometer ese pecado o estar a punto de cometer, informa a los ancianos y luego esos ancianos abordan, ¿no? A esa persona, más bien abordan, hacen una redada y empiezan, pues, ¿no? Hablan con el sujeto, pues, el tema, ¿no? De lo que haya sucedido. Otra de las Y cosas, perdona que te interrumpa, sí, porque sí, no. iba a decirlo antes justo cuando dije que veía que el legado de la Reforma, sobre todo de la rama calvinista, había llegado a los testigos de Jehová. Lo veo también en ese puritanismo recalcitrante, donde las personas se convierten en vigilantes morales de sus hermanos, donde fumarte un cigarro está visto como una cosa... No, está prohibido, directamente está prohibido. En los testigos es así, vaya. ¿Los testigos prohíben el alcohol también? No el alcohol, pero sí el tomarte un par de copas, ¿no? De más. Vale, o sea que si yo, por Es un ejemplo, pecado gravísimo. me tomo un whisky y me fumo un puro, soy un réprobo y Sí, un sí, sí. mundano y un... Eres un mundano profano que, en fin, que no llegará a ninguna parte. Esto desciende de esa teología que quiere demostrar la salvación a través de lo visible, ¿no? Es decir, yo, Sí, igual que lo sabía que se enriquecían con ansias de decir, Dios me ha enriquecido porque soy de los elegidos, pues es un, yo no fumo, yo no hago esto, a mí no me van a pillar en nada porque yo soy de los buenos, ¿no? Es una cosa de, esto de sí, predicar sí, contra las obras y que luego las obras sean el testimonio definitivo sobre tu para tu sanidad condena. espiritual. Claro. Sí, sí, no, totalmente. Y esto se ve, ¿no? En lo que también tratábamos antes, de que la forma, ¿no? O sea, es más que nada eso, el formalismo, o sea, lo visible, pero luego realmente las raíces profundas, pues, está baldío, o sea, claro, no deja de ser eso una decisión del protestantismo donde no tienen esa fe, digamos, que también conduce a las obras, sino que es solamente por fe, pero al mismo tiempo, como te vean hacer algo malo, bueno, para qué más, no? Bueno, sí. Siempre de traje también, ¿no? En los testigos, entiendo. Sí, sí. Ahora, por lo visto, ha cambiado un poco el tema. Que a ver si me busco algún pajarito que me, me haga me sople, ¿no? Lo que está, digamos, haciendo ahora, pasando ahora, que por lo visto es que han rebajado un poquito, se están relajando un poquito. Y yo creo que esto es directamente porque, no sé si lo sabía, hay un grupo de víctimas una asociación de víctimas de los testigos de Jehová. Sí, de Y hecho, claro,
para todo el que le interese el enlace en la descripción para que pueda conectar con la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, donde, bueno, pues muchos de sus miembros han sufrido persecuciones terribles y han estado en juicios con la Asociación de los Testigos de Jehová, y si alguien necesita información o ayuda, ellos les pueden apoyar. Sí, lo dicho, además es bastante necesario porque, como digo, yo pues tengo mucha suerte, ¿no? Gracias a Dios, y no tengo ese problema, pero aquellas personas que sí que tienen una familia practicante, ¿no? Y cometen algún pecado y o rompen con la organización, ¿no? Sobre todo, se les condena al ostracismo, pero hasta el punto de que yo sé de primera mano, ¿no? Porque lo he vivido, he estado allí durante 4, casi 5 años, eso da para mucho, y he visto, ¿no? Casos de padres que no se hablan con sus hijos. O sea, una cosa terrible, ¿no? Incluso yo mismo consideraba que sí, bueno, claro, tenía que tenerlo en consideración, porque si me iba a bautizar y si iba a pertenecer a los Testigos de Jehová, llegaría a un punto en el que no podía hablar, por ejemplo, con mis padres, porque están expulsados, ¿no? Y como te condenan a ese ostracismo, pues ya no es solamente hablar, o sea, bueno, es que rompes con todo. O sea, no puedes reunirte con ellos, no puedes comer con ellos, no puedes solamente hablar para lo justo y necesario o en caso de algún problema grave de salud, pero nada más. He llegado a escuchar de personas que, digamos, por ejemplo, un PIMO de estos que le tienen un tiempo a prueba, tiene que llegar 5 minutos tarde a la reunión y irse 5 minutos Sí, antes para que no hablen con sí, él, sí, ese tipo de sí, cosas. sí. Como te digo, no sé si ahora por esto que ha pasado, ¿no? Y que se han metido en juicio y, en fin, y parece que están saliendo un poco escaldados, se han relajado con respecto a este tema, que creo que sí, que ahora van un poco más. De hecho, escuché a una tía mía antes de ir a la peregrinación que me dijo algo acerca de eso, de que bueno, que por lo visto ahora pues sí que podían hablar, ¿no? A los expulsados, lo que pasa es que no te podías reunir con ellos o mantener una amistad y tal. Pero bueno, sí, sí. Cuando yo estaba, de hecho, hubo el caso de una muchacha, un poco más mayor que yo, que, bueno, la habían pillado, que esto es otra cosa también, o sea, la pillan cometiendo un pecado y luego eso se publica, o sea, porque yo lo sabía y lo sabíamos casi todos. Una cosa que, en fin, no entiendo, ¿no? Pero él había cometido, bueno, no lo mencionaré por el honor de la muchacha. Había cometido un pecado y esta muchacha tenía que venir cuando se terminase los cánticos y la oración. Cuando terminase los cánticos y la oración, que así es como empieza en las reuniones, todas. Entonces ella puede venir, puede entrar y sentarse, ¿no? Y escuchar la reunión. Y luego cuando se vaya a terminar, antes de que, o sea, en los cánticos, pues se tiene que ir, tiene que marchar. Y así. Madre, me dan ganas, de verdad, me dan ganas de irme a algún sitio donde no me conozca nadie, buscarme un salón del reino y a ver si me dejan ir un día por curiosidad, porque me parece interesantísimo, vamos. Yo, mira, recojo un poquito el testigo que dejó este hombre que se llama Jesús, no me acuerdo, tiene un canal que se llama Santorum o una cosa así, o Sacrosantum, no recuerdo ahora mismo bien, pero este hermano que también fue evangélico ha estudiado bastante en profundidad el tema de los testigos de Jehová y ha hecho muchos debates con ellos. Bueno, pueden buscarlo por YouTube perfectamente y lo van a encontrar. Y tendríamos que hacer un poco la que él hizo, que fue armarse un carrito, pero con atalayas antiguas, ¿vale? Donde había ciertas profecías que se hicieron en determinados años acerca del fin del mundo, ¿no? Porque como buena secta también son apocalípticos. Entonces él llevó ciertas atalayas donde se anunciaba el final del mundo y... Eso Sí, también sí. me suena. Eso también la obsesión con el Con el final de los... final. Eso también me suena. Y el Armagedón y todo esto, sí, sí. Tremendo, Y tremendo. precisamente nos comentabas que ha habido varios cambios. Uno de ellos, por ejemplo, que he tenido constancia es que antes no se permitía tener barba y ahora sí se permite tener barba. Me imagino porque como seguramente, yo qué sé, Judas tenía barba, como en el cumpleaños, pues como Judas tenía barba, no se puede tener barba. Pero precisamente de eso quería hablar, que es de los cambios doctrinales que ha tenido los testigos de Jehová, porque como toda agrupación separada de la Iglesia Católica, ha cambiado a lo largo del tiempo sus doctrinas y sus enseñanzas.
Coméntanos un poco cosas que antes creían los testigos de Jehová y que ahora ya no creen, o que creen una cosa nueva que antes no, o que ha cambiado, o alguna de estas cosas. Pues sí, esto no es un melón, esto es un melonazo. Podríamos empezar por el principio. Los testigos de Jehová es una escisión, como no, de otra rama que serían los estudiantes de la Biblia. Estos todavía existen y tengo entendido de que todavía se agrupan en Argentina y no sé si en alguna parte de Norteamérica. Bueno, vienen de esta agrupación también protestante, los estudiantes de la Biblia, y digamos con este pastor adventista que te mencionaba antes, T.I. Russell, a la cabeza, donde él ya empieza a publicar las revistas estas de la Atalaya, ¿no? Se llama La Torre de Sion, en fin. Y es curioso porque en esa revista... La Torre de Sauron. Sí, sí. Igual es la Torre de Sauron. Porque tengo entendido que el cuerpo gobernante lo llaman la Watchtower, ¿no? La Torre de Vigilancia. Sí, es la empresa, sí, la Watchtower, eso es. Madre mía, pero si es que es terrorífico están los nombres, de verdad. Esto es una película, le mete 2 dragones y te da para una trilogía de lo que quieras. Y bueno, sí, bueno, este hombre, que como mencionaba antes, pues era un empresario en fin, que supo hacerse un negocio bastante lucrativo y tal, digamos que mete la pata porque hace un acto profético, ¿no? Digamos que él anuncia de que el final del mundo viene en 1914. ¿Por qué? Patata. Básicamente se lo saca de la chistera y él dice que según su interpretación de la Biblia y otro ayudante que él tenía, que no recuerdo ahora mismo el nombre cuál era, llegan a la conclusión de que sí, 1914 es el momento donde se acaba todo, se acaba el mundo, ¿no? Y bueno, él muere, si no me equivoco, 2 años más tarde, 1916. Por cierto, muere en una locomotora, cosa que él decía, porque la verdad que es un gran hipócrita, ¿no? Como todo buen charlatán, pues no deja de caer en sus propias mentiras, porque al final lo único que tiene es eso, labia y poco más. Él muere en una locomotora y él en una revista había dicho que la locomotora, porque claro, era un invento que bueno, que no era tampoco tan... Una cosa todavía novedosa, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y claro, él decía que eso era la lengua del dragón, o sea, de la lengua del diablo, ¿no? Y precisamente él muere en una locomotora, ¿no? En uno de estos viajes de prédica que él hace. Cosa curiosa. Luego también, como te comenté antes con el tema del coche, ¿no? En 1910, 1900 por ahí, cuando era una muy reciente creación el tema del coche y era, pues, evidentemente muchísimo más caro que casi un coche actual. Y en una atalaya también mencionaba el tema de que los ricos, ¿no? De que los ricos, pues bueno, no heredarían el reino de Dios y todo este tipo de cosas. Cosa curiosa cuando él era una persona que prácticamente se lucraba como un vampiro de esta organización que había montado, ¿no? Y digamos que todo esto culmina no solamente con su muerte, sino que a raíz de su muerte entra, digamos, en escena otro personajazo, ¿no? Otro malo, o sea, podríamos decir, no sé, el segundo de Sauron, y entra a escena el señor Rutherford, o Rutherford. Lo mismo, te pasaré las imágenes para que tú las pongas en pantalla. Hay unas que son escalofriantes, que son él en prisión, o sea, de estas fotos que te hacen, ¿no? Con el cartelito y tienes que poner tus huellas y tal. Son una cara de loco impresionante. Y lo que pasa, bueno, pues que era otro pájaro, otro listillo, donde él ve, digamos, la cagada monumental que comete Russell con este tema del fin del mundo en 1914 y trata de sacarse, pues eso, otra jugada de la manga para poder salvar, ¿no? Un poco, porque claro, si tú anuncias que el mundo se acaba en 1914, pero luego resulta de que no, ¿qué pasa? ¿No? Y todavía peor, porque esto se va a repetir, en la historia de los testigos de Jehová, por lo menos hasta un par de veces más. Y bueno, este señor Rutherford lo que hace es recogerle un poco el guante y enmendarle la plana a Russell. Y la jugada maestra que se saca de la manga es la siguiente, y es que, puesto que el engaño pues, había quedado en evidencia de todos, él cambia el nombre. Dice, mira, vamos a cambiar el nombre, digamos que nos vamos a... Bueno, digamos no, nos separamos, ¿no? De lo que serían los estudiantes de la Biblia y nosotros tomamos otro camino dejando tirado a Russell, ¿no?
ahí con su profecía no cumplida, y nosotros pues nos separamos y somos algo totalmente diferente y nuevo, ¿no? Que no tenemos que ver con esas cosas que decía Russell. Una cosa un poco también extraña, porque luego tú te puedes meter en la página, ¿no? Que tienes una página oficial, jw.org, y puedes buscar también publicaciones. Esto es lo bueno que tienen. Evidentemente no te lo van a dar todo, pues, claro. Entonces, pues se podría desmentir fácilmente, ¿no? Pero aún así te dan bastante. E incluso yo, antes de iniciar la entrevista y tal, estaba bicheando un poco. Tengo ahí un montón de pestañas abiertas en el buscador y estaba tratando de buscar cuál es la atalaya que ellos te ofrecen, la más antigua que tengan. Se queda en el año 50. No olvidemos que ellos empiezan, digamos que se renombran, ¿no? Como testigos de Jehová. La empresa Watchtower la hereda Rutherford, o sea, se la queda. Digamos que en fin, este trajín empresarial que hay por detrás de esta secta. Y una vez le enmienda la plana a Rutherford, pues bueno, él sigue, ¿no? Y continúa. Y en esta página, como te digo, pues tiene hasta el año 50. Pero eso, desde 1914 hasta el año 50 y unos cuantos. No quiere decir eso que no se pueda encontrar. Se pueden encontrar, pero claro, son muchas reliquias, ¿no? Y uno tiene que hacer bastante trabajo de investigación. Pero bueno, visto que algo se puede sacar. De hecho, yo tengo una imagen que, como antes te dije, pues te la pasaré, en el que sale una cosa que a mí me interesa mucho que mostremos en este vídeo, y es que en lo que sería, mira, en lo que sería la revista de la Atalaya, una cosa por aquí o por aquí, sale una cruz dentro de una corona, ¿vale? Eso es algo que luego, más tarde, poco a poco Rutherford irá puliendo. Ojo, porque tampoco lo quita directamente, ¿no? Una vez se separa de los estudiantes de la Biblia, no quita el tema de la cruz, y de hecho hay fotos, y yo creo que tengo que tener por ahí alguna revista, espero no haberla tirado, donde salen testigos de Jehová, pues no sabría decirte si los años 40 o qué años, donde celebran la Navidad y llevan en la solapa una cruz. Para poner en contexto a nuestros televidentes, o como se diga, los testigos de Jehová a día de hoy no celebran la Navidad y tampoco tienen la cruz como un símbolo. Creen que a Jesucristo se le puso en un palo vertical, pero no en, Sí, sí. no en una cruz. Luego, entiendo que, porque esto sí que es algo muy, digamos, particular de los testigos de Jehová, que ya no es solo que interpreten libremente, sino que tienen su propia traducción de la Biblia, que además también van versionando a lo largo del tiempo y le van cambiando el significado a los textos. Sí, 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 sí. Hace poco sacaron una nueva. Esta es. Esta ¿Es es la la gris? antigua, esta es la mía y esta es la nueva. Y Y sí, van cambiando cosas, claro, por lo dicho. Al final, quieres que no, es bastante difícil sostener un engaño durante tantísimo tiempo, ¿no? En fin, ya llevan más de 100 años, ¿no? Como religión, bueno, pseudo religión, secta. Entonces, claro, hay mucha tela que cortar, hay mucha cosa que rectificar, porque por muchas vías se les puede pillar la mentira. Entonces, sí, modifican, por supuesto, las Santas Escrituras las han transgresado por donde le han dado la gana. Ellos adquieren también el tema de los 66 libros, o sea que no tienen, digamos, lo que sería una Biblia completa. Y bueno, sí, van haciendo modificaciones, meten comas donde no es, cambian el significado de las palabras, de todo. O sea, y un ejemplo de ello es Juan capítulo 6. Ahí es donde ellos adulteran y meten... ¿cómo es? ¿Cómo es Juan 6 en la Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo? A ver, yo lo tengo en la otra. Dice literalmente: el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, ¿no? Como cuestión también para esgrimirle a ellos y decirle, bueno, ¿y esto qué? A ver. ¿Porque ellos no creen en la resurrección de la carne o por qué dices eso? Ellos sí creen en la resurrección de la carne, lo que no creen es, digamos, en el cielo. O sea, que las personas, bueno, directamente es que para empezar no creen que las personas tengamos un alma inmortal y eterna. O sea, ellos creen que, bueno, que una vez uno muere, va al Gehenna, o que en realidad, si uno ve lo que es el Gehenna, es el infierno. Pero no, ellos creen que pues te duermes, ¿no? Que siempre utilizan también el ejemplo de Lázaro, donde le preguntan, ¿no?, a Lázaro que había experimentado, y decía que la nada. Y
Y utilizan este argumento para decir que eso, que no, que nosotros, el alma es simplemente la vida y una vez se muere, pues acaba tu persona, acaba tu vida al completo y será Jesucristo en el último momento donde bueno, Jesucristo, es Jehová, Jehová, porque ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces Jehová, el que te resucitará en el último momento y pues te juzgará en función de, pues si fuiste un buen testigo, ¿no? Supongo yo. Y si no eres aprobado, ¿qué pasa contigo? Pues te destruye a Y no destrucción. dejas de existir. Dejas de existir, se acabó. Eso lo han tomado, es muy curioso porque aquí voy viendo los rasgos de todas las teologías protestantes que van recogiendo. Eso lo tomaron de los adventistas, pero además, Claro. además de que creen eso, Russell me has dicho que era adventista, ¿no? Sí, él venía de una congregación adventista, sí. O sea que claro, y al final es un compendio, como te dije al principio, es un compendio de equívocos. O sea, tenemos un Rutherford que se basa en un Russell que al final se basa en una Ellen White. Sí. O sea, al final vamos para atrás, Lutero... Bueno, no, y puedes seguir, claro. Y puedes seguir, o sea, te sale Arrio, porque ellos, por ejemplo, no son trinitarios, no creen en la Trinidad. Ellos creen que, bueno, te lo voy a explicar además como me lo explicaron a mí, el que me daba el estudio de la Biblia. Está Jehová, que es Dios Todopoderoso, es el Padre, Dios. Está el Hijo, independientes, no forman todos parte de una misma naturaleza ni de una misma esencia. Ellos van por libre. Está Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ellos encima creen que es lo que sería el Arcángel Miguel, San Miguel. Jesucristo es el Arcángel San Miguel. Sí, esto es una cosa loquísima, o sea... Que tomó forma humana y fue puesto en un palo. Eso es, ellos dicen que a Jesucristo en el cielo se le conoce como Miguel, ¿no? Y dan a entender que eso. Entonces parece ser que el Arcángel San Miguel baja al cielo, se encarna en Jesús y no sé, pues deja de existir como ser espiritual en el cielo, no sé cómo será esa movida y luego eso se convierte en Jesucristo, donde viene a dar la salvación como hijo de Dios, como hijo predilecto de Dios y unigénito, ¿no? Pero y luego está ¿no? Sí, como si fuera, pues, como si fuera eso una cosa, no sé, pues una cosa aparte. O sea, un hijo de Dios, pero en el sentido general, como yo o como tú. Claro, pero en ese sentido sí, pero es más específico porque él, digamos que es el hijo unigénito, o sea, el hijo predilecto de Dios, ¿no? Digamos que sería quizá no, para ellos es la primera creación de Dios. Es Jesús. Jesús. Ahí está, sí. Una cosa, la verdad que loquísima. Y luego estaría el Espíritu Santo, que es el poder que emana de Dios, tal cual. O sea, así eso lo describen ellos. Eso es modalismo. Totalmente. Eso lo toman de los judaizantes. Efectivamente.